En Irlanda viven casi 7,2 millones de personas repartidas entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. A pesar de esta separación política, ambos países muestran la misma tendencia demográfica. Todos los grandes núcleos de población rodean la costa este, dejando la región central y la costa oeste bastante vacías. ¿Por qué no viven más irlandeses hacia el occidente de la isla? Bienvenidos a Geografía con Jeff. Hoy exploraremos la isla de Irlanda y por qué se desarrolló de la manera única en que lo hizo. Encontraremos una confluencia única de decisiones históricas. Y por supuesto, hay razones geográficas para esto. En la isla de Irlanda vive gente desde hace mucho tiempo, aunque las pruebas más recientes sugieren que la actividad humana en la isla se remonta a unos 33.000 años atrás. Se cree que los primeros asentamientos en la isla se produjeron hace unos 9.000 años, quizá a través de un puente de tierra desde Escocia o por mar. Los primeros pobladores eran cazadores y recolectores del Mesolítico, y con la llegada del Neolítico, Irlanda fue testigo de la agricultura, la construcción de grandes monumentos de piedra como el Newgrange, y los inicios de una sociedad estructurada. La edad de bronce y de hierro trajo nuevos avances, y la llegada de la cultura celta hacia el 600 a.C. introdujo una nueva lengua y un sofisticado sistema social. Los celtas, más conocidos como galos, llegaron desde Galicia, en la actual España, y se organizaron en varias tribus y reinos. Estas primeras civilizaciones dejaron un impacto duradero en el paisaje lingüístico, cultural e incluso político de Irlanda. La primera influencia externa significativa se produjo con la llegada del cristianismo hacia el siglo IV, traído por misioneros como San Patricio. Esto transformó la sociedad irlandesa, dando lugar a la fundación de monasterios, que se convirtieron en centros de aprendizaje y cultura de toda Europa, durante lo que se conoció como la Edad Oscura. La llegada de los vikingos en el siglo VIII introdujo nuevas dinámicas y dio lugar a la creación de ciudades costeras como Dublín, Waterford y Limerick. Aunque en un principio fueron saqueadores, los vikingos se asentaron, comerciaron y se casaron con los gaélicos. Pero fue la invasión normanda de Irlanda en 1169 la que marcó el comienzo de más de 800 años de dominio e influencia inglesa. Invitados inicialmente para ayudar en un conflicto local, los normandos establecieron sus propios territorios, castillos y fortificaron ciudades. A pesar de su influencia inglesa, acabaron siendo más irlandeses que los propios irlandeses, adoptando costumbres locales y casándose entre sí. Sin embargo, la conquista Tudor de Irlanda a finales del siglo XVI, seguida por las políticas de plantación del siglo XVII, donde colonos ingleses y escoceses recibieron tierras confiscadas a los caudillos irlandeses, originaron un conflicto duradero. Las leyes, destinadas a disminuir el poder de la mayoría católica, agravaron aún más las divisiones. Todo esto llevó a la Gran Hambruna en Irlanda entre 1845 y 1849, un episodio desastroso causado inicialmente por una plaga de la papa, pero fundamentalmente por la inacción intencionada de Inglaterra. Esto provocó la muerte de 1 millón de irlandeses y la inmigración de 1 millón más. La hambruna marcó profundamente a la sociedad irlandesa y es un factor clave en su declive demográfico durante décadas. También acentuó el reclamo de una reforma agraria y aumentó el nacionalismo, provocando movimientos en favor de la independencia de Gran Bretaña. El comienzo del siglo XX fue un periodo agitado que culminó con el alzamiento de Pascua de 1916, la guerra por la independencia y el posterior Tratado Anglo-Irlandés de 1921. Este tratado estableció el Estado Libre Irlandés como dominio del Imperio Británico, pero dividió la isla creando Irlanda del Norte, que siguió formando parte del Reino Unido. Esto desencadenó la Guerra Civil Irlandesa y futuros conflictos, sobre todo en Irlanda del Norte, donde comenzarían décadas de violencia sectaria, conocidas como The Troubles a finales de los años 60 y hasta finales de los 90. Hoy en día, Irlanda está dividida entre la República de Irlanda, independiente desde 1949, e Irlanda del Norte, que sigue formando parte del Reino Unido, ambas unidas por una misma geografía que las mantendrá unidas para siempre. Pero antes de hablar de la geografía de Irlanda, si te está gustando este video, no dudes y suscríbete. Más videos divertidos de geografía a un solo clic. La isla de Irlanda, situada en el Atlántico Norte, es conocida por su vegetación, hasta el punto de que toda la isla ha recibido el apodo de la Isla Esmeralda, debido en gran parte a la posición geográfica única en la que se encuentra. Situada entre los 51 y 55 grados de latitud norte, Irlanda es básicamente el primer lugar de Europa
que se ve azotado por el clima y los vientos que arrastra la corriente en chorro y adquieren velocidad sobre el océano Atlántico. Esto significa que el clima se clasifica como oceánico, marcado por temperaturas suaves, precipitaciones constantes y, en general, ausencia de temperaturas extremas. La corriente del Atlántico Norte, continuación de la corriente del Golfo, influye en este clima, trayendo aguas cálidas a las costas irlandesas, lo que modera la temperatura. Las precipitaciones son un rasgo definitivo del clima irlandés, mientras que la costa oeste recibe la mayor precipitación gracias a los vientos del oeste. La costa este, protegida por las montañas centrales, tiende a ser más seca y ligeramente más cálida. Hablando de montañas, Irlanda no es plana. Aunque no tiene picos altos, su topografía se caracteriza por montañas bajas que rodean una llanura central, creando una formación en forma de cuenco. Los picos más altos se encuentran en el suroeste, Carrantuil, en el condado de Kerry, alcanzando los 1038 metros sobre el nivel del mar, siendo parte de la cordillera de Maquilicodit Ridges. Estas montañas no solo son relevantes por su altura, sino también por su composición geológica, con areniscas y cuarcitas milenarias. Las llanuras centrales de Irlanda, en cambio, son una mezcla de turberas, lagos y fértiles tierras agrícolas. Esta zona es el corazón de la agricultura irlandesa, gracias a sus ricos suelos arcillosos. Las turberas, como la turbera de Alem, son importantes sumideros de carbono y contienen registros de la historia medioambiental de Irlanda, conservados en capas de turba. Los ríos de Irlanda también desempeñan un papel crucial en su geografía, destacando el río Shannon, el más largo entre Irlanda y Gran Bretaña, con más de 360 kilómetros. Drena las llanuras centrales y atraviesa varios lagos, como Loch Darg y Loch Ree, antes de desembarcar en el Océano Atlántico en Limerick. El Shannon, junto con ríos como el Boyne, el Blackwater y el Barrow, han sido vital para la navegación, el comercio y los patrones de asentamiento a lo largo de la historia de Irlanda. Y por último, al ser una isla, Irlanda posee un extenso y accidentado litoral, con una costa de unos 7.500 kilómetros. Es famosa por sus espectaculares acantilados, como los de Moher, que se elevan a más de 120 metros sobre el océano Atlántico. El litoral está surcado por bahías, ensenadas y penínsulas, como las de Iveragh, donde se encuentra el anillo de Kerry y la península de Dingle. Estos accidentes son el resultado de la actividad glaciar de la última edad de hielo, que esculpió el paisaje irlandés dejando fiordos, como el puerto de Killary, y los tromblins, que salpican el paisaje nórdico. La geografía irlandesa dibuja un panorama espectacular, y si se ha mantenido, podemos comprender por qué tantos irlandeses viven en la costa este y no en la oeste. La demografía irlandesa no se distribuye por igual, y a pesar de contar con dos países separados, ha surgido un patrón notable en toda la isla. Los grandes núcleos de población se sitúan en la costa este, dejando la región central y la costa oeste bastante vacías, y las razones son tanto geográficas como históricas. El aspecto histórico de la colonización inglesa desempeña un papel fundamental en este patrón demográfico. La colonización de Irlanda por Inglaterra comenzó en el siglo XI y se intensificó bajo el mandato Tudor. La parte oriental de Irlanda, al estar físicamente más próxima a Inglaterra, fue la primera en ser colonizada y la más influida por las políticas de asentamiento inglesas, sobre todo durante los periodos de plantación de los siglos XVI y XVII. Dublín, situada en la costa este, se convirtió en el epicentro de la administración y el poder militar inglés en Irlanda. Era la sede de administración inglesa, en torno a la cual florecieron las actividades económicas, atrayendo a colonos, comerciantes y a una mayor población, tanto de dentro de Irlanda como de la inmigración exterior. El deseo de proximidad a Inglaterra cimentó aún más el protagonismo oriental. Estar más cerca de Inglaterra facilitaba el acceso al corazón administrativo y económico del Imperio Británico, facilitando el comercio, la comunicación y el refuerzo militar. Los puertos de la costa oriental, como Dublín, Cork y Belfast, se convirtieron en bulliciosos centros de comercio con Inglaterra y el resto del mundo. Esta ventaja económica estimuló el desarrollo urbano y el crecimiento demográfico, en contraste con el oeste, que permaneció más aislado de la influencia inglesa y de las principales rutas comerciales mundiales. La geografía de Irlanda también contribuyó a la disparidad demográfica entre el este y el oeste. La parte occidental de Irlanda se caracteriza por un terreno más accidentado, con numerosas cadenas montañosas, paisajes rocosos y una estrecha costa. Aunque estas características son de una belleza impresionante, plantean retos para la agricultura, el transporte y el desarrollo urbano. La región oeste recibe mayores precipitaciones y está más expuesta a los vientos del Atlántico, lo que endurece el clima en comparación con el este, más protegido y fértil. En cambio, la parte este de Irlanda cuenta con tierras más planas, sobre todo en las llanuras centrales, que se extienden hacia el este. Estas zonas tienen suelos más fértiles y eran más adecuadas para
para la agricultura y los asentamientos. Además, su topografía facilitó el desarrollo de las carreteras y más tarde del ferrocarril, aumentando aún más su atractivo para los asentamientos y el desarrollo urbano. Estos factores se combinaron para crear un ciclo que se reforzaba a sí mismo. Las oportunidades económicas y la importancia administrativa atrajeron a más gente al este, lo que proporcionó un mayor desarrollo de infraestructuras y servicios, que a su vez atrajo aún más colonos. El oeste siguió siendo más rural, con pequeñas ciudades y menos desarrollo industrial. Esta tendencia se observa tanto en la República de Irlanda como en Irlanda del Norte, y muestra las similitudes de ambos países en cuanto a desarrollo y población, lo que lleva a preguntarse si podrían volver a unirse en un solo país irlandés unificado. La posibilidad de una Irlanda unida que fusione la República de Irlanda e Irlanda del Norte en un solo país ha sido durante mucho tiempo objeto de un discurso político, social y cultural, y esta idea ha cobrado un renovado impulso a raíz de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, un acontecimiento radical que ha modificado las prioridades nacionales de Irlanda del Norte y alterado la dinámica con los británicos. Y en el centro de todo ello se encuentra el Acuerdo de Viernes Santo, piedra angular de la paz y marco en el que se puede perseguir una Irlanda unida. Este acuerdo, firmado en 1998, fue un logro monumental en el proceso de paz, que puso fin a décadas de conflictos conocidos como The Troubles y sentó las bases para el reparto del poder en Irlanda del Norte. Una de sus propuestas clave permite celebrar un referéndum sobre la unificación irlandesa, si la llegaran a apoyar una mayoría de norirlandeses. Durante años, la perspectiva del referéndum fue una posibilidad remota, pero el Brexit ha vuelto a plantear esta pregunta. Irlanda del Norte, que votó a favor de permanecer en la Unión Europea, se ha encontrado con complejas negociaciones para mantener una frontera abierta con la República de Irlanda, miembro de la Unión Europea. Esta apertura es crucial por razones económicas y para el tejido social y político, que se ha mantenido tras el Acuerdo de Viernes Santo. La perspectiva de cualquier endurecimiento de la frontera hace temer el regreso de una era menos pacífica, lo que socavaría el espíritu de cooperación que ha prevalecido entre ambos países. Sin embargo, el camino hacia una Irlanda unida sigue siendo complejo. Requiere una mayoría favorable en Irlanda del Norte y que la República de Irlanda esté dispuesta a integrar una población adicional a sus propios sistemas. Existen importantes interrogantes sobre la viabilidad económica, la integración social de comunidades con profundas divisiones culturales y los ajustes políticos necesarios para acoger la identidad dentro de una Irlanda unida. Por su parte, la postura de la Unión Europea ante una posible Irlanda unida ha sido destacable. Ha indicado que, al igual que en el caso de Alemania Oriental y Occidental, Irlanda del Norte formaría parte de la Unión Europea si se unificara con la República de Irlanda. Esta postura añade un elemento adicional al cálculo de la unificación, ya que ofrece una vía de regreso a la Unión Europea para los residentes norirlandeses. ¿Sucederá eso algún día? Solo los norirlandeses pueden asegurarlo. Irlanda es una isla preciosa, pero una confluencia de razones históricas y geográficas mantiene a la mayoría de los irlandeses en la costa este. Y debido a la cercanía que ambos países siguen teniendo con el Reino Unido y la Unión Europea, no es probable que cambie pronto. ¡Hey! Hoy hemos hablado sobre Irlanda, donde podrás acompañarme más adelante este año. Los cupos se agotan rápidamente. Asegúrate de inscribirte lo antes posible. Alojamiento, comidas, guías y transporte por Irlanda están incluidos. Además, estaré allí contigo todo el tiempo. Inscríbete hoy mismo. Todos los enlaces están en la descripción. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre Irlanda. Si es así, suscríbete a mi canal. Si quieres ver más videos, haz clic aquí. Gracias por verme. Hasta la próxima.